Bien, apreciados hermanos y amigos, una vez más bienvenidos a este espacio, el cual queremos compartir con ustedes una temática más de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Hoy vamos a referirnos a lo que hace referencia al libro de Apocalipsis, el capítulo número 11, versículos números 4, 7 y 8. Como podemos leer, apreciados hermanos, la palabra de Dios dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Versículo número 7 de Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, versos 7 y 8. Apreciados hermanos y amigos, nosotros a lo largo del estudio de la palabra de Dios comprendemos y hemos entendido que los dos testigos de los cuales hace mención el versículo número 4 del libro de Apocalipsis 11 es sin lugar a dudas el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a mirar, porque la palabra de Dios nos dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y dice que los vencerá y los matará. Entonces vamos a mirar, según la historia y según el espíritu de la profecía, a quién hace referencia, a quién hace alusión eh, esa bestia, quién es esa bestia. Y para ello debemos apoyarnos, apreciados hermanos, como he mencionado, en el libro de El conflicto de los siglos, el capítulo número 16. Ahora, yo quiero comentar lo siguiente. El libro, en el libro, el capítulo número 16 del el capítulo número 10, perdón, el capítulo número 16 del libro El conflicto de los siglos está en perfecta armonía, está en armonía con el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Por eso, para un mejor entender del capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, nosotros necesitamos leer de manera detallada el capítulo número 16 del libro del conflicto de los siglos. Ahora, yo quiero sentar las bases para introducir posteriormente este estudio. En el libro de Lucas, el capítulo número 17, versículo número 26 y 27, el Señor dijo lo siguiente: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, hermanos y amigos, la palabra del Señor en el libro de Lucas está describiendo algunas características de las personas que vivían en los tiempos, en el tiempo antiguo, es decir, en los tiempos de Noé. Pero hoy vamos a darnos cuenta de una característica adicional que este pueblo antediluviano tenía como práctica que hacían, que realizaban ellos en el sistema de adoración. Y hoy quiero compartir con ustedes una cita más. En el libro de Deuteronomios, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, Deuteronomios, el capítulo número 4, verso número 19, Dios siempre amonestó o siempre estaba llamando la atención del pueblo de Israel con el ánimo de que ellos eh, no se fueran a adorar a esos dioses que el pueblo pagano adoraba en su tiempo.
Y mira lo que dice el versículo número 19 de Deuteronomios 4. No sea que, alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, te sientas impulsado a adorarlos y a servirlos, cosa que Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí vemos de manera categórica, apreciados hermanos, en este texto de que Dios está haciendo una amonestación contra la idolatría al pueblo de Israel. Y en el versículo, en el capítulo 24, versículo número, de igual manera, su siervo Josué escribió lo siguiente: y si mal os parece, Jehová, escoge a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, aquí vemos una vez más, apreciados hermanos, su siervo, el siervo de Dios, Josué, le está diciendo al pueblo: mira, ustedes tienen que decidirse si van a adorar, van a continuar adorando a los dioses que adoraron vuestros padres en el pasado, o si definitivamente van a tomar la decisión de seguir a Jehová, al Dios de los ejércitos. Y era costumbre, apreciados hermanos, en aquella época y hoy todavía, adorar el ejército del cielo, como son la luna, el sol, las estrellas, Júpiter, Saturno, bueno, en fin. Vamos a ir mencionando con más detalles a medida que vamos avanzando en el estudio de esta noche. Bien, ahora, cuando nosotros revisamos, apreciados hermanos y amigos, lo que hacía el pueblo antidiluviano con relación a la adoración de aquella época en su tiempo, nosotros podemos darnos cuenta una característica algo bien notable y bien particular de aquella gente, de aquellas personas. Y eso lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 79, en las primeras frases. Dice: Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos. Nótese que la sierva del Señor está describiendo con detalles algunas características del pueblo antediluviano. Continúa diciendo: pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Mira lo que dice, continúa diciendo este párrafo, apreciados hermanos. Y lo he sombreado porque me ha llamado profundamente la atención, y quiero que este párrafo, hermano querido, que está viendo, que está notando en sus pantallas, lo tenga muy presente, sea de su consideración. Dice: no deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos
y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes inanimadas, esculpidas por sus manos. La sierva del Señor, apreciados hermanos, está describiéndonos a través de este libro, Patriarcas y Profetas, a través de este párrafo, nos está diciendo que el pueblo antediluviano, a través de a través de sus grandes dones que Dios le había dado a aquellos hombres, elaboraban ídolos que empleaban el oro, la plata, las piedras preciosas y maderas selectas para hacer ídolos, ídolos en honor a la naturaleza. Y la sierva del Señor nos dice que eran ídolos que elaboraban para rendirle culto a esos ídolos y dejaron de lado al Dios de la naturaleza. Qué interesante es este detalle, mis apreciados hermanos. Mira, ahora vamos a mirar algo bien interesante con relación al capítulo número 16 del libro del conflicto de los, porque esto debe llamarnos profundamente la atención, como lo he mencionado. En el capítulo número 16, en el capítulo número 16 del libro del conflicto de los siglos, en uno de sus apartes dice lo siguiente: con relación y haciendo referencia, apreciados hermanos, al capítulo 11, versículos números 7 y 8. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho en las Sagradas Escrituras. Véase el apéndice del libro. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Ahora, todos nosotros y todo adventista conoce, apreciados hermanos, que Roma papal surgió al poder en el año 538. Ahora, Roma papal estaba dominando a todos los países, a todos los líderes de aquella época, durante ese periodo de 1260 años, el cual iniciaban en el año 538 y daban término en el año de 1798. Ahora, mire, hermanos, en este mismo capítulo, la sierva del Señor escribió lo siguiente: la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a ser su mayor grado en los días de la Revolución. Esta terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Perdón, voy aquí. La supresión de las Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas. Ahora, dice, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla del revelador, nos está mencionando al apóstol Juan con relación a Apocalipsis capítulo número 11, versos 7 y 8. Y vamos a mirar con detalles qué fue lo que sucedió en Francia en cumplimiento, apreciados hermanos,
en cumplimiento a la profecía que está mencionando, que nos está mencionando en los versículos 7 y 8 del libro de Apocalipsis. Vamos a mirar con calma. Dice lo siguiente en el conflicto de los siglos, en este capítulo. Yo motivo, hermanos, yo los motivo para que por favor lean. Yo les mencioné hace 8 días que por favor leyeran el capítulo número 16, pero nuevamente aprovecho la oportunidad para que leamos este capítulo y todo el libro, hermanos. Mira lo que dice. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año de 1798, que un poder de origen y carácter satánico se levantarían para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios. Se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Aquí hay dos, aquí apreciados hermanos, a través de este poder, es decir, de Francia, se levantan dos espíritus, o se levantan dos influencias, más bien, se levantan dos influencias en Francia. El ateísmo del faraón, consistía, no conozco a ese Dios, y la disolución de Sodoma, que consistía en un libertinaje total. Ahora, mire lo que continúa diciendo. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la revolución en 1793. Ahora, yo les pregunto, no sé si alguien quisiera contestarme y responderme. Cuando surgió el cumplimiento de estos eventos en la historia, yo les pregunto, yo quisiera preguntarle en esta noche a mis hermanos, a estas 21 familias que nos están acompañando. Cuando surgió la Revolución Francesa, y el libro nos menciona del año de 1793, ¿en qué fase o en qué periodo del tiempo, se dio cumplimiento a este periodo profético? Se dio cumplimiento a estos hechos proféticos, porque estaban profetizados en el capítulo número 11 del libro de Apocalipsis. ¿Alguien quiere contestarme? Ahora, cuando hago la pregunta, estoy refiriéndome más exactamente al periodo del atrio, al periodo del lugar santo o al periodo del lugar santísimo. ¿Alguien quiere contestarme, por favor? Al periodo del lugar santo. Digo yo, no sé, creo. ¿Alguien quiere dar una opinión diferente o igual? ¿Alguien más? Hermano, repite la pregunta, por favor. Bueno, cuando tú puedes leer, dice, ¿cuál profecía? La profecía de Apocalipsis 11, versículo número 7 y 8, donde nos menciona que un poder se iba a levantar, y que le iba a hacer guerra y que iba a matar a los dos testigos, es decir, al Antiguo y al Nuevo Testamento. La pregunta es, ese hecho concreto, histórico, se dio cumplimiento ¿en dónde? ¿En el periodo del atrio, en el periodo del lugar santo o en el periodo del lugar santísimo?
En el lugar santo, porque el Santísimo Papa En el lugar ¿no? santo. Sí, lugar santo. Muy bien. Nosotros, hermanos, muy bien, han respondido muy bien. Ahora, yo quiero motivarlos a lo siguiente. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar el espíritu de profecía o la palabra de Dios, nosotros siempre debemos enmarcar los acontecimientos bajo esos tres periodos de tiempo. El atrio, que ya hemos estudiado, que dio lugar hasta el año 31, el atrio. El periodo del lugar santo dio lugar del año 31 hasta el año de 1844. Y de 1844 hasta que se cierre el tiempo de la gracia o cuando nosotros veamos de manera literal o el pueblo de Dios que está viviendo en la tierra vean la manifestación de la primera plaga, con ese hecho se termina o el pueblo entenderá, el pueblo de Dios entenderá que ha terminado el periodo del tiempo del lugar santísimo. Ahora, podemos concluir diciendo lo siguiente, que este hecho histórico dio su cumplimiento en el periodo del lugar santo. Muy bien. El párrafo continúa diciendo lo siguiente, mira, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánimemente voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Ahora, cuando nosotros leemos, apreciados hermanos, cuando nosotros leemos, apreciados hermanos y amigos queridos, podemos darnos cuenta que fue en Francia, por aquella época, en el año de 1793, donde toda la asamblea de los legisladores unánimemente tomaron la decisión de decir, vamos a destruir la Biblia, la palabra de Dios. Y la sierva del Señor lo describe de la siguiente manera. La bestia que sube del abismo, nótense bien, la bestia que sube del abismo, es decir, Francia, hará guerra contra ellos. ¿Guerra contra quiénes? Contra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el párrafo continúa diciendo lo siguiente. Le hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. Nótese bien, el culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Nótese que da lugar a lo que mencioné antes. La Asamblea Nacional, todos estuvieron en común acuerdo en decir, no queremos a Dios, no queremos la palabra de Dios. Ahora, mire lo que ocurría, mire lo que sucedía. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia abolidas, el día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Ahora, aquí vemos algo bien interesante que ocurrió en Francia y ya lo he mencionado, pero es interesante que el párrafo aquí donde estoy señalando dice que se consagraba un día de cada 10.
Francia intentó cambiar los días de la semana de 7 días, estableció una semana de 10 días. Por eso dice, consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Qué tremendo lo que hizo Francia, apreciados hermanos. Ahora, mira lo que continúa diciendo. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Hermanos, como era Roma papal que estaba gobernando por aquella época, por eso es importante que nosotros entendamos y que precisemos los eventos. Esto ocurrió, sin lugar a dudas, en el periodo del lugar santo, donde Roma papal llegó a su hegemonía, gobernaba el mundo. Y obviamente, como la Biblia fue destruida, fue quemada, y ustedes pueden leer el capítulo donde dice que los siervos de Dios fueron perseguidos por aquel sistema, se introdujeron en las creencias no basadas en la palabra de Dios, sino como tradiciones. Una de esas falsas creencias es que la muerte es un sueño eterno. Esta es una creencia que tiene aquel poder político religioso, el catolicismo. Bien, hermanos, pero vamos a mirar y vamos a darnos cuenta qué más sucedió en Francia. Vamos a mirar, hermanos, porque este capítulo es muy diciente y muy importante para nosotros como estudiosos de la palabra de Dios. Mira, después que Francia hubo renunciado al culto del Dios vivo, es decir, el alto y el excelso que habita la eternidad, Francia cayó al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere decir la sierva del Señor? O más bien, ¿quién nos Dios a través de sus escritos, la hermana Elena White? Que Francia desecha la palabra de Dios, le da la espalda a Dios y levantan como culto, como forma de adoración, levantan a una mujer. Y esa mujer la llaman entonces la diosa de la razón. Y su imagen lo menciona que es una mujer libertina. Y continúa diciendo, y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas, dice el historiador. Una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Qué tremendo, apreciados hermanos, lo que ocurrió en Francia. Ya lo mencioné. Francia levanta un culto a la adoración. Ya tienen el celular apagado. Como imagen, levanta entonces a una mujer. Y vamos a mirar qué ocurrió allí entonces, hermanos. Mira, apreciamos lo siguiente. Por ahí. Quiero que por favor silenciemos los micrófonos. Hermana Nubia, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Gracias. Mira lo que dice, hermanos, y prestemos su atención.
El orador que introdujo el culto de la razón se expresó en estos términos: legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. Un pueblo inmenso se ha trasladado hoy a esas bóvedas góticas en las que por primera vez han repercutido todos los ecos de la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Y noten lo siguiente que ocurrió, hermanos. Por favor, hermanos. Si hasta aquí de pronto has sentido somnolencia, yo te invito a que te despiertes, hermanos. Porque mira lo que ocurrió en Francia. Mira lo que ocurrió. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Tremendo, hermano. Lo que los legisladores de Francia están diciendo es, en el lugar donde se aprueban las leyes, hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, es decir, a esta imagen, y presenta a la mujer libertina, la obra más sublime de la naturaleza. Y mira lo que continúa diciendo, hermanos. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga ante el augusto Senado de la libertad el velo de la razón. Tremendo, hermanos. Y mira lo que continúa diciendo. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente legislativo, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame. Es decir, en el Congreso Legislativo, los legisladores dijeron: mira, hemos abandonado los ídolos inanimados, es decir, los ídolos que no tienen vida, los ídolos que no se mueven, los ídolos inanimados que no piensan, no ven, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no tocan. Hemos abandonado a esos ídolos inanimados y hoy les presentamos este ídolo animado, la diosa de la razón, la obra más sublime de la naturaleza. Y mira lo que continúan. Salieron del Congreso donde se aprueban las leyes y el texto nos continúa diciendo que esa mujer fue llevada en una carroza y fue llevada hasta la catedral de Notre Dame. Dice, y fue llevada allí para reemplazar a la deidad, es decir, a Dios. Y mira lo que dice, hermano. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Conflicto de los siglos, capítulo número 16, es decir, apreciados hermanos, en la página 253. Hermanos, la idea de la adoración a ídolos animados, como lo que ocurrió allí en Francia,
a los ídolos animados, es decir, a ídolos que tienen vida. Y como lo señala, apreciados hermanos, el relato histórico en que presentó fue una mujer. Y el relato menciona de todos los asistentes católica subieron a esta mujer al altar mayor. Y dice el relato profético, el relato histórico, de que allí todos los asistentes le rindieron culto y la adoraron. Tremendo, hermano, lo que está ocurriendo allí en Francia. Y tremendo lo que ocurre hoy. Y hoy quiero mostrarles, colocarles a ustedes el Zoom, el Zoom. El Zoom a la partecita donde dice, allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a razón a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Nótese bien, hermanos. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Que es un ídolo, la mujer se constituye, la mujer que tiene vida, que se mueve. Ídolo animado es una obra sublime de la naturaleza, obra sublime de la naturaleza. Ahora, quiero llamar su atención al inicio, cuando el pueblo antidiluviano elaboraba de las piedras preciosas, de oro, plata, maderas preciosísimas, elaboraba ídolos inanimados y le enseñaba a los hijos y le enseñaban a las familias a adorarlos. Esto era lo que hacía el pueblo antidiluviano. Pero ahora vemos, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, de que en Francia han abandonado estos inanimados ídolos y se han levantado, han levantado ahora unos ídolos animados, ídolos que tienen vida, ídolos que son obra sublime de la naturaleza. Ahora, hermanos, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Qué está ocurriendo hoy? Hoy estamos viendo, hermanos, que estos ídolos animados están recobrando vida y se ha convertido en la idolatría moderna de nuestro tiempo, hermano. Ahora, estos ídolos animados los vemos representados en la naturaleza. Y hoy vemos, apreciados hermanos y amigos, presentar este tema no es tan sencillo y no es fácil. Le he pedido al Señor que me ayude y que nos ayude para poderlo entender, que nos dé el Espíritu Santo para poderlo comprender, para poderlo interiorizar y para poderlo aceptar. Porque hoy, sin lugar a dudas, la idolatría del pasado es la misma idolatría, pero de manera diferente. Ya les voy a mostrar así. Y hoy vemos que el mundo hoy del tiempo de la época del lugar santísimo está adorando estos ídolos animados. ¿En la persona de quién? En la persona del día de la madre, del día del padre, del día el día del abuelo, del día del niño, del día del alumno, el profesor, el médico, etcétera, hermanos. Estamos hoy, el mundo está adorando, se ha levantado ídolos animados, ídolos que tienen vida y que el hombre hoy lo están adorando. Hoy han elevado en nuestro tiempo
un ídolo como el agua y ha creado un día para levantarse, para rendirle culto, para rendirle homenaje, para hacer una celebración en pro de la naturaleza representada en el agua, la tierra, el día del medio ambiente, el día del árbol, el día de los océanos y un sinnúmero de deidades que el hombre ha levantado y está adorando. Apreciados hermanos, esto se llama lo que hoy conocemos como humanolatría, es decir, el hombre haciéndose ídolos animados adorando al mismo hombre, es decir, el hombre adorando a la naturaleza. Y quiero ir concluyendo en esta noche mencionando lo siguiente, hermanos. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en la página 518, párrafo 1. Esto está en el capítulo número 37. Nótese bien. Este párrafo que les estoy presentando está en el capítulo número 37. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando nosotros leemos el capítulo número 37, vuelvo y hago la pregunta. Capítulo número 37. ¿En qué periodo de la historia nos está hablando? ¿En el periodo del atrio, periodo del lugar santo o periodo del lugar santísimo? Capítulo número 37. Lugar santísimo, hermano Armando. Lugar santísimo. Muy bien, hermano. Muy bien. En el capítulo número 37 ya estamos hablando, ya la sierva del Señor nos está hablando a la altura del lugar santísimo. Porque en el capítulo número 22, a la altura del capítulo 22, el Señor Jesús abandona el lugar santo y pasa al lugar santísimo. Es decir, que en el capítulo número 37, como ustedes me han mencionado, y es así, nos está hablando del periodo del lugar santísimo. Ahora, y quiero enfatizar un poco más, el periodo del lugar santísimo termina en el capítulo número 39 del libro del conflicto de los siglos, porque en el capítulo número 40 del libro del conflicto de los siglos, la gracia ya ha terminado para el pueblo de Dios y para el mundo. Ahora, mira lo que dice el capítulo número 37 en la página 518, párrafo 1. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo, en las obras de la creación. No es adorado más que por un número relativamente pequeño. Es decir, un número relativamente pequeño está rindiéndole adoración de manera correcta al Dios viviente. Pero mira lo que continúa diciendo. Mira lo que continúa diciendo, hermano. Miles y miles deifican la naturaleza, y por eso lo estoy resaltando, apreciado hermano. Dice, miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Es decir, hermanos,
Miles de personas en el tiempo, del periodo del lugar santísimo, están haciendo de la naturaleza un Dios y negando al Dios de ella, al Dios de la naturaleza. Y mira lo que continúa diciendo. Aunque en forma diferente. ¿Por qué en forma diferente, hermano? ¿Por qué la hermana Elena White coloca en forma diferente? Aunque en forma diferente. En el pasado, en el periodo del tiempo antediluviano, los hombres tallaban piedras preciosas de oro, de plata y de maderas preciosas y esculpían un ídolo inanimado. Pero ahora, de forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elí. Tremendo, mis apreciados hermanos, tremendo. Tremendo lo que estamos viendo hoy. Lo estamos viendo en el mundo, pero ahora yo pregunto, ahora la pregunta es, ¿será que ello o aquello mismo, la idea de estar adorando a la naturaleza, será que está ocurriendo? ¿Será que está sucediendo dentro de nuestra iglesia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí, Claro sí, que sí, sí. Armando, porque en la Sí, iglesia señor. Se ve claro. en la iglesia están adorando al mismo hombre, o sea, están sacando día del pastor, día del diácono, de la diaconisa, y El día de la pañoleta, el día de los aventureros, del JA. sí, terrible. Mira lo que dice, hermano. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. Ahora, mis apreciados hermanos, cuando tú vas a buscar la definición de criatura, mira lo que dice. Definición de criatura. Se alude a todo ser que ha sido sacado o creado de la nada por el Ser Supremo. Entre las criaturas o criaturas del universo las hay minerales sin vida, las hay vegetales con vida y sin sensibilidad. Cuando hablamos de vegetales con vida, estamos refiriendo o haciendo énfasis a qué. Vegetales que tienen vida. Un vegetal es un árbol, tiene vida, Animal. se mueve. Ujú. O no hemos visto a los árboles que se mueven. Sí, sí. ¿Notan? Y hoy el mundo ha establecido un día para determinarse como el día del árbol. Hoy el mundo ha establecido un día para determinarlo como el día del agua, el día de los océanos, como mencioné y como ustedes pudieron ver en una filmina que les presenté anteriormente. Pero mira lo que continúa diciendo. Criatura las hay animales dotadas de sistemas nerviosos sensibles. ¿Y será que hoy en día se están adorando se está adorando y se le está rindiendo culto a la naturaleza, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Sí, señor. Sí. Sí, porque hasta el día del agua, el día del viento. Muy bien, hermanos. Hermano, hasta nosotros lo tenemos dentro de la casa, los animales. Muy bien, muy bien. Pero lo sorprendente, hermanos, es que hoy el mundo y aún hoy el mundo cristiano le está rindiendo culto a la naturaleza, le está rindiendo
culto a la humanidad, al mismo humano. El mismo humano se ha llegado, está adorando. Hermanos, ¿De buenas qué manera, noches. hermano? ¿De qué Hermano, manera? buenas noches. No sé si me pueden permitir hablar un momentito. Tranquila, hermana, dale. Tenemos que también tener nosotros cuidado de no cometer lo mismo. Estoy observando mucho que en nuestras iglesias los sábados están llevando, bueno, ya no es de recién, estoy viendo desde hace algún rato, llevan su botella de agua y en pleno culto lo destapan y van tomando agua. Parecería que no está nada malo, ¿verdad? Pero yo no lo veo correcto, porque dentro de la iglesia estamos bajo la presencia del Señor y no podemos cometer esa idolatría, porque primero está la reverencia al Señor y no al agua. Yo sé que necesitamos tomar el agua porque es uno de los 8 remedios naturales, pero tenemos un momento en que podemos salir. Nos dicen los hermanos, podemos salir dentro de 10 minutos, salgan, conversen afuera, tomen agua y dentro de 10 minutos estamos acá de nuevo para continuar con la prédica, ¿no? Y sin embargo, están tomando agua dentro de la iglesia. Lamentablemente voy a tener que poner un ejemplo. En la iglesia católica no entran ni con una botella de agua mineral o con una botella de agua natural, y si la llevan no la destapan ni la toman, y pisan suave y despacio sin hacer bulla. Ahora yo observo que van caminando y hacen sonar las señoritas o las damas los tacos, cosa que yo cuando yo estudié en mi colegio adventista, a mí me indicaron que vaya de puntillitas, estoy bajo la presencia del Señor divino. Y yo no sé cuál es la necesidad tan urgente que una mañana, unas horas, tengamos que estar bebiendo dentro de la iglesia, aunque sea agua, dentro de la iglesia, bajo la presencia del Señor, el agua cuando hay un momento en que se puede tomar afuera. No pasa nada si no se tomó cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada cuarto de hora, pero puede tomarlo en el momento que es apropiado para tomar. A eso es lo que voy. Entonces, si uno se pone algo antes que al Señor, antes que a la reverencia del Padre Celestial, para mí eso es una idolatría. No sé, hermano, si estoy exagerando, si estoy mal, pero pienso que eso no está correcto. Hermana, gracias. Creo que en mi forma de ver las cosas, tú tienes toda la razón, hermana, porque es que la iglesia, y aquí quiero hacer un paréntesis, y está muy bien desde el punto de vista de la irreverencia, porque es que a la iglesia vamos a presentarnos, vamos a encontrarnos con el Dios de la creación y del universo. Y está muy bien, pero hermana, lo que estoy llevando y el hilo conductor que los estoy llevando en sus mentes es que está bien, hermana, porque tú has puntualizado algo relacionado con la irreverencia dentro de la iglesia. Pero lo que estamos viendo acá, hermanos, que ha sucedido y que viene sucediendo es que la adoración, nótese bien, la adoración que se le debe dar al Dios de la naturaleza ha sido cambiado, ha sido modificado por las criaturas de la naturaleza. Y hoy vemos, apreciados hermanos queridos, de que en nuestras iglesias estamos haciendo celebraciones a esos ídolos animados. Estamos haciendo celebraciones dentro de nuestra iglesia. Como algunos hermanos mencionaban hace algún momento, estamos teniendo la celebración del Día de la Mujer, del Día del Padre, del Día del Niño,
del día y el día y el día, y esto se nos volvió celebración tras celebración. Puro días. Hermanos, apreciados hermanos queridos, yo sé que el tema hoy tal vez es muy fuerte, pero apreciados hermanos, si realmente anhelamos y deseamos la salvación, debemos hacer la diferencia. Porque como les mencioné, como les mencioné, solamente nuestro Dios es y está siendo adorado por un número relativamente pequeño. Y miles de personas están siendo llevados, óyese bien, están siendo llevados a hacer de la naturaleza un Dios y le están rindiendo culto, le están rindiendo homenaje y le están haciendo y llevando a cabo celebración. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Pidámosle sabiduría al Dios del cielo a través de tu Santo Espíritu para que pueda obrar en cada una de nuestras mentes, para que podamos tomar una decisión. Como lo mencionaba nuestro consiervo Josué, ¿a quién es que vamos a servir? ¿Vamos a servirle realmente a nuestro Dios? ¿O vamos a continuar dejándonos llevar donde el mundo está siendo conducido, a donde el mundo está siendo conducido? Hermanos, quiero finalizar con una palabra de oración y con esta cita bíblica que la encontramos en Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Toda la historia se está repitiendo. Solamente como lo mencionaba la sierva del Señor, solamente que de manera diferente. La idolatría ha estado y está presente aún en el mundo cristiano. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre, gracias te damos por habernos permitido poder compartir este mensaje con mis hermanos, con los amigos que se han conectado, con cada una de sus familias que se han conectado a través de este medio tecnológico. Te rogamos para que nos ayudes a colocarnos en la vera del camino y poder ser esos siervos que estarán cerrando los broches de tanta ignorancia, los broches de tanta apostasía que hoy cunde al mundo y cunde a tu pueblo. Ayúdanos para ser fortalecidos. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos permita tomar esas decisiones cuando se nos pregunte y cuando tengamos que tomar esas decisiones. Bendice de manera especial a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada familia que hoy representa a cada una de estas personas que nos hemos conectado. Y que de manera especial, amado Dios, nos permitas cumplir con la obra a la cual tú nos has llamado en este tiempo tan difícil y en este tiempo tan solemne de la historia de este mundo. Gracias te damos, amado Padre, en los méritos santos de tu amado Hijo Jesús. Amén.